Que ya estamos en el estudio con Guido Agostinelli, autor de, ahí tenés el libro, préstame, autor de Experimento Libertario, para hablar de las falacias del modelo económico de Javier Milei. Y nos sirve también para analizar, bueno, cómo fue este primer año de gobierno, cuánto hay de relato, cuánto hay de indicadores realmente de los datos, ¿no? La desaceleración inflacionaria y la estabilidad cambiaria severo. Charlábamos ayer con Grabois, no, la semana pasada. Con Grabois diciendo, bueno, el peronismo subestimó el impacto que tiene la inflación, sobre todo en la estabilidad emocional de las personas. Bueno, Milei termina con un gran activo, que es lograr cierta estabilidad en los precios. Hay que ver si es sostenible en el tiempo, cuáles son los puntos más débiles del modelo. Presentalo, decile bueno, hola. Vamos a hablar de todo esto con Guido Agostinelli. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir y por traernos también el libro. ¿Con qué se va a encontrar quien compre Experimento Libertario? Y hay mucho. Hay análisis de la gestión de, primero, mi primer libro era Falacias Libertarias, sí. Ahora están renovadas, digamos, a partir de la gestión de Milei, ha incorporado nuevas falacias, así que las hemos incorporado en el libro. También un análisis de los primeros datos, de los primeros meses de Milei, a ver cómo viene funcionando la economía. Y a su vez también, que me parece que es lo más original, es ahí transcribí un poco todo lo que hice en los viajes, comparando los modelos de Milei, esto que Milei nos dice que en 35 años vamos a ser Irlanda. No vamos a ser Irlanda. No creo que seamos Irlanda. No quiero spoilear el libro. Okay. Y aparte el modelo irlandés es muy distinto al nuestro, así que ahí un poco exploramos por qué es distinto. Bien. También lo mismo con Singapur, la tapa de su último libro de Milei, aparece Singapur ahí en la tapa. ¿Pero a Alemania llegamos? No, Alemania tampoco. ¿Alguno de esos países tiene la política, no sé, de obra pública cero? Ninguno, exacto. Por eso sí. De hecho, Singapur tiene un montón de política de obra pública. Alemania no llegó a ser Alemania desfinanciando la ciencia y la tecnología. Exacto, por eso, ningún modelo. Okay. No, yo me estoy desayunando con todo esto. No, pero lo que sí, a propósito de eso, de las preguntas de ustedes, sí tienen en parte respuesta en algunos experimentos que se hicieron, que están en el libro, que son 3 experimentos de baja escala, que sí están en el libro. Uno, lo deben haber escuchado por algún lado, que es el de Grafton, que es el de los osos. Sí. Bueno, básicamente me fui hasta ahí, hasta el pueblo en Grafton, al norte de Estados Unidos. No te puedo creer. Claro, sí, a conocer a los osos, a ver, a los que habían atacado. No, fui al pueblo, estuve ahí conversando con la gente. Nada, básicamente lo que hicieron ahí, muy rápidamente para contarlo, lo invadieron 100 libertarios y dijeron, vamos a empezar a tomar la determinación de todo lo que hace este pueblo. Libertarios de verdad, ¿no? Libertarios de verdad, los de Estados Unidos, que son 100 libertarios que tomaron un pueblo de verdad, o sea, e hicieron su experimento libertario ahí. De los de verdad, de los que hablé yo con ellos y que te dicen, mira, ¿qué pasa con la compra y venta de órganos? Y te dicen, pero ahí no hay duda, ahí no hay debate. La compra y venta de órganos es libertario, te dicen. Wow. O sea, sí, o sea, no es un punto de debate. El aborto sí es un debate, los derechos de los animales y los derechos de los niños sí, pero dice, el aborto es algo libertario. La compra y venta de órganos es libertario, porque vos decidís sobre tu cuerpo. Pero tengo una pregunta ahí, porque acá nosotros comparamos un poco el programa económico de Milei con el de Trump y encontramos que Trump está más cerca del programa económico del peronismo o de lo que está hablando Cristina últimamente que lo que propone Milei. ¿Estos libertarios son trampistas los Estados Unidos? No son trampistas. Lo que sí hacen los libertarios es oscilar entre poner un candidato propio y van con el Partido Libertario, o bien se adhieren al Partido Republicano, pero así todo ellos tienen su propia agenda. Claro. Y no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, como Milei tampoco tiene nada que ver con Trump, o quizás sí tiene algo que ver, que es que los dos luchan por el bienestar del pueblo norteamericano, ¿no? Nada más que eso, pero digo, después en la política es totalmente distinto. ¿Y salió bien el experimento libertario en Estados Unidos? Salió pésimo. La puta madre. Loco, en una buena, Ahí contamos por qué. De hecho, a propósito, ya que me haces la pregunta, justo yo entrevisté a una republicana de pura cepa, me dice, yo soy republicana de toda la vida, una señora mayor, y me dice, pero la verdad es que lo que están haciendo estos libertarios acá es inaudito, porque yo quiero un Estado reducido, yo no quiero que el Estado me robe, ¿no? Hasta incluso copiaba algunas cuestiones que nos dicen los libertarios, pero dice, pero esto ya es demasiado. Claro. Y justamente lo que les pasó a ellos es que agarraron un pueblo, fíjate el paralelismo con Argentina, que realmente tenía poco para perder, porque realmente estaba mal, estaban las malas, y lo que obtuvieron fue que estuviera peor el pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar todos los gastos del Estado, gastos de recolección de basura, empezaron a bajar las tasas municipales, y lo que obtuvieron en realidad fue que los osos se acercaron más, registraron el primer ataque de osos a una persona en muchísimos años, y después a su vez empezaron a haber hechos de violencia dentro de la gente que habitaba ahí, de la gente del pueblo. Wow. Con lo cual se volvió más violento el pueblo, y a su vez yo iba ahí y es raro ver
ver en Estados Unidos también pueblos tan castigados y se veía casas abandonadas, se veía mucha desidia. Después quería ir al supermercado y tenía que irme al pueblo al lado para comprar algo para el supermercado. Es fantástico lo que nos estás contando. Es un destino Sí, prometedor. no, es hermoso. Tenía que Muy cargar nafta para el esperanzador. auto y también lo mismo, ir al pueblo al lado. O sea que realmente fue un fracaso. Después otro experimento que se hace, el de Liberland, que es un autoproclamado país libertario entre Serbia y Croacia. Claro. Y ahí también yo esperaba encontrarme algo por lo menos, y todo lo que construyen se los destruye el gobierno croata. Pero lo que es interesante de ese caso no es tanto lo que fui a ver, sino lo que ellos te narran en cómo quieren que sea esa sociedad libertaria. Claro. Y ellos ahí lo que te dicen es, bueno, acá tenemos un sistema de méritos en el cual si vos pones plata tenés tantos méritos. Y sobre esos méritos que vos tenés es lo que vos elegís para tu país. O sea que en definitiva, si pones plata o trabajo, el que más pone plata o más trabajo tiene más incidencia en lo que se hace en el país. Claro. O sea que no existe, digamos, la democracia como nosotros la conocemos. O sea, eso es lo que ellos se plantean para armar el país. Después tienen múltiples dificultades. Claro. Desde el 2015 que están tratando de instalar el país y no logran tener aceptación en ningún lugar del mundo. Salvo, bueno, tienen un presidente que es Milei, que justamente se vistió del héroe ANCAP y dijo que él apoyaba, ¿no?, la lucha de Liberland. Claro. Así que son casos así. ¿Y la tercera experiencia? La tercera experiencia es Cospaya, que es la más desconocida. desconocida. Que es buenísima. Es la desconocida. A ver. Porque Cospaya, esta la descubrí hablando con los libertarios de Estados Unidos, que son más fundamentalistas. Lo que me dijeron fue, no, nosotros respetamos el régimen de Cospaya. Entonces me voy hasta en Italia, es una república que en realidad quedó olvidada, porque se limitaron el territorio, hicieron una división territorial entre el Estado de la Iglesia y Florencia. Y en ese momento, como allá llamaban río, a todo le ponían río, no le ponían nombre a los ríos, se equivocaron y quedó una franja de 3 kilómetros cuadrados sin gobierno. Claro. Pero esto duró 4 siglos, casi 4 siglos. Y ellos empezaron a gestionar, y la verdad que los libertarios lo toman como modelo, porque fue un modelo, vamos a decirlo así, próspero. O sea, empezó a funcionar bien. Yo dije, acá algo raro tiene que haber, porque es muy raro que sin gobierno, sin organización, a vos te funcione. Bueno, fui hasta ahí, busqué archivos históricos y demás, y lo que me encontré fue que en realidad no tenían ningún servicio social en general. ¿Por qué? Porque medicina llamaban a otro pueblo, se iban a otro pueblo para hacerse atender. Escuela no iban, por la época en la que se desarrollaba. Y después lo que te encontrás es que el punto clave, que fue el del crecimiento económico de ellos, es que en toda Italia estaba prohibido la comercialización de tabaco, como una droga ilegal hoy en día. Y ellos, al no tener gobierno, tenían plantaciones allá. Entonces, iban de tráfico ilegal, así cualquiera, hermano. Iban todos los contrabandistas del mundo ahí a buscar el tabaco y ahí lo comercializaban. Y lo más paradójico o gracioso es cómo se terminó. Se terminó anexando al Estado de la Iglesia finalmente por unas monedas de plata a cada familia que representaba a Cospaya. O sea, les dieron un par de y los compraron. O sea, que terminaron comprados. Pero ¿y hoy en día? Y hoy en día no, forma parte de Italia, de ahí la región de Umbria ¿Y pudiste hablar con sí, pude hablar con gente que tenía... De hecho, el único negocio abierto que hay ahí se llamaba así, el escondite del contrabandista. Wow, claro. Quiero morir. Entonces era todo... De hecho, la calle principal se llama Calle del Tabaco. O sea, siguen teniendo incluso plantaciones. Ahora, pensando por ahí un poco en, obviamente, estos experimentos, pero también en que este plan económico que llevó adelante, al menos en este año, el gobierno, tiene algunas diferencias con lo que eran las propuestas de campaña, ¿no? Digo, ¿cómo ves vos este experimento particular? Que no es ni el que propusieron, ni tan parecido a lo que se hizo antes, digo, una versión de un Toto Caputo diferente. Sí, yo creo que, a ver, en lo que ha tenido éxito el gobierno ha sido en todo lo que han intervenido. A mí me parece que la paz cambiaria que tenemos tiene una fuerte intervención y por ende la podemos catalogar de relativamente exitosa, que eso trae aparejado, digamos, la caída de la inflación. Que también merece un capítulo aparte, la caída de la inflación, porque es una canasta envejecida. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los alquileres, como para que todos los entendamos, 3,48% de esa canasta, o sea, una incidencia ínfima, que si vos la llevas a una incidencia mayor, te da una inflación a la baja, pero un escalón más arriba del que te dice el gobierno. Entonces estaríamos en un 2 y pico lo mismo por ciento. Los servicios públicos, la salud también tiene una ponderación muy baja en una canasta que es de 2004, está absolutamente desactualizada. Ahora uno dice baja, pero quizás no estaría bajando en 2,4, sino un escalón o 2 escalones más arriba de lo que se muestra. Pero en alimentos, que la gente, digamos, va al supermercado y lo siente y es lo más palpable y lo más directo, dice, che, es cierto que hay estabilidad. Voy al supermercado y tal vez hace un año quería comprar un queso fresco y ibas a la semana siguiente. Carísimo, y valía 20% más y vos decías, te querías morir.
y ahora va y dice, che, tiene el mismo precio la semana pasada. Y eso te genera alivio. Claro. Y mucha gente le alcanza con eso. Sí, aparte porque uno tiene siempre la concepción de la inercia en la que baja, pero Claro. no, en realidad cuando medís la inflación y cuando evaluás la inflación de los distintos gobiernos, vos mirás la inflación acumulada. Fíjate el disparate que dijo Milei del 17.000% tenía un poco esa lógica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto va a ser la acumulada? Bueno, si vos calculás la acumulada de Milei, te da muchísimo más que en los primeros 2-3 años de Alberto Fernández y de Macri. Claro. O sea, en realidad, pensémoslo de la lógica de que si alguien te pudiese, supongamos que hubiese un solo oferente de productos Sí. y te aumenta mucho los precios y después te los estabiliza, igual te está matando. Claro. Porque el tema es que el nivel que te lo pone más arriba. Claro. ¿Cómo te llevas con el tema datos? Porque bueno, el libro de economía tiene mucha información de datos, de indicadores, pero Milei revolea datos, hace anualizaciones de un dato específico que él saca. Habla de un salario básico. Bueno, yo lo de la inflación también ahí lo que digo, como para que todos lo entendamos, es en la inflación del 17.000% es como si te meten un gol al primer minuto de partido y decís que vas a perder 90-0, ¿no? O sea, llevar el dato todo el tiempo al mango es más, es acumulativo, es interés compuesto, o sea que es más que 90-0 que vas a perder el partido. Claro. Pero quiero decir, en ese sentido, sí, él es una transcribersación de los datos en todo lo que él habla, ¿no? En esto del salario también, ¿no? Me parece que justamente hablar del salario en dólares, porque él dejó el dólar relativamente estable o a la baja, y en realidad no hablar de los costos de vida en dólares, ¿no? Claro, que justamente más que superaron. Claro. Mm. Que en definitiva se poder adquisitivo, porque el salario real acá y en todo el mundo se mide en función de lo que vos podés comprar. Claro. Punto. Entonces él siempre hace esa manipulación de datos que la hace en forma constante. Para vos, esto ya es personal, pero para vos se cree esos datos o realmente, bueno, manipula o es selectivo en cuanto a cómo interpreta esos datos. Yo creo que él, como todo convencido, con respeto de todos los religiosos, ¿no? Pero digo, como todo religioso en extremo, vamos a decirlo así, él piensa que todo es una señal, y me imagino que eso con Juan Luis lo deben haber hablado. ¿Hablaron alguna vez con Juan Luis? Bueno, sí, obvio. Obviamente él explora más esa faceta, y me parece que va un poco en ese sentido. Él trata de agarrar cada dato que convalide lo que él piensa, ¿no? Yo ahí en el libro hablo mucho de lo que es la falacia que se llama el cherry picking, ¿no? Que es seleccionar la cereza más linda para decirte que el cajón de cerezas está todo repleto de cerezas lindas. Claro. Y en realidad, bueno, hay muchas que están podridas, ¿no? Total. Entonces, en definitiva, lo que él hace es todo el tiempo, como es un convencido, trata de agarrar cualquier dato para decirte, mira, ves que tengo razón. Y en realidad está claro que no, o sea, está claro que no funcionó, no hay modelo, y por eso es importante, que es la tesis central un poco del libro, no hay modelo en el mundo que con retiro del Estado vos te vaya mejor. Claro, no existe. claro. No existe. Fíjense los países que progresan. El país que más crece, China, tiene una intervención del Estado fenomenal. Sí, solo redujo con la decir, pobreza. eliminó la pobreza extrema, tiene el Partido Comunista a la cabeza, tiene planes quinquenales. O sea, es una intervención del Estado magnífica, magnífica en términos de que es muy grande. Claro. Y después tenemos Estados Unidos, que es keynesianismo puro desde el año 2000, que está en déficit fiscal. Acá que nos quieren decir, no, es pecado el déficit fiscal, bueno, allá desde el año 2000. Y tienen un plan keynesiano de estímulo a la demanda. Tienen en este momento el plan de infraestructura más grande de toda su historia. Claro. O sea, estamos entendiendo que están haciendo una obra pública por todos lados. Y después tienen los países donde mejor se vive, que son los países nórdicos, que son países con presión impositiva enormes, con alta sindicalización. Tienen Islandia, tiene más del 90% de la población sindicalizada, enorme. Wow. Lo que quiero decir es, bueno, uno de cada 3 trabajadores en Noruega y uno de cada 4 en el resto de los países nórdicos son empleados públicos. Claro. O sea, y ganan muy buenos salarios. Bueno, punto y aparte, digamos, en Irlanda los empleados públicos ganan más que los empleados privados. O sea que hay una reivindicación del salario público. Y acá Milei cada vez que puede dice que son ñoquis, dice que no trabajan, Sí, los manda a el que hacer un trabaja en examen. serio, los manda a hacer... que en definitiva me parece que no hay ejemplo en el mundo, en donde vos digas, che, voy a hacer el Estado mínimo y que esto funcione. Por eso yo digo que el modelo de Milei, no digo que vamos a hacer ese país, es el modelo paraguayo. O sea, es un modelo... ¿Cuál es el modelo paraguayo? Y el modelo paraguayo es un modelo de baja presión impositiva, está rondando el 10%, pensá que nosotros el último dato nos da 29%. Entonces baja menos de la mitad de lo que es la presión impositiva, con resultados muy exiguos. O sea, tiene el 1% del PBI es inversión extranjera, o sea que la inversión extranjera no la logran conquistar con impuestos bajos. En este año, inversión extranjera, cero. No, Cero. y la inversión total, la inversión que se mide según el PBI es la más baja sacando el 2020 de los últimos 20 años. No, claro. O sea, la inversión, Tremendo. o sea... Sí, justo hablábamos de ese tema en cuestión de que decís, bueno, ok,
porque ¿cuál es la gran crítica con la cuestión impositiva? Porque uno puede decir, che, yo no me voy a poner a favor de que haya mayor presión impositiva. No, porque ahí es distorsionar la discusión. Lo que uno tiene que decir es, bueno, cómo se grava a las personas. Claro, si el que más tiene, exacto. En los países que más progresan se le grava más a los que más tienen, a los que más poseen. Entonces en Argentina eso no ocurre, tenemos un sistema regresivo y a su vez eso nos lleva a consecuencias negativas como esta, entonces nos dicen, bueno, hay que bajar los impuestos. Entonces a los primeros que tocó fue a los que tenían bienes personales, le saca en gran parte el impuesto a los bienes personales. Claro. Milei dijo falsamente en su última declaración que nunca hay un impuesto y que después se vuelve a sacar, que todos los impuestos que se ponen se quedan para siempre, cuando el impuesto a las grandes fortunas se puso un solo año y no se volvió a poner. Claro. O sea que es mentira, otra falacia más nueva, no llega a alcanzar a ponerla en el libro esa, porque es reciente. Pero quiero decir, todo ese discurso mentiroso, en realidad lo que hace es esconder que a los que quiere beneficiar son a los que más tienen, pensando en atraer inversiones. ¿Y qué pasa después? Tenemos la inversión más baja de los últimos 20 años. Qué fuerte, ¿no? O sea, entonces hay una cuestión de que quizás si él quería hacer un gobierno de transición, podría haber dejado algunos impuestos a las grandes riquezas y quizás hubiese llegado al superávit también. Claro. Si comparás los primeros 10 meses del año pasado con estos primeros 10 meses, 19% cayó la inversión extranjera. El gobierno de Alberto Fernández, que no estimuló la inversión extranjera, que no era una buena situación económica, y tenías 19% más de inversión, por lo menos de afuera. No tenías RIGI, no tenías un discurso pro mercado. Tiene que ver con una inseguridad jurídica también, ¿o no? La falta de inversión, quiero decir, el hecho de tener un presidente que pareciera desconoce las facultades del Congreso, entre otras cosas. A mí me parece que la inversión, yo ahí estoy más alineado con la visión keynesiana, que para mí no es mala palabra, pero yo lo voy a reivindicar siempre que pueda, Keynes, es... uno invierte, sobre todo en el mercado interno, en tanto y en cuanto vos vendas. Claro. O sea, vos vendas bienes, ¿no? Si vos tenés una economía que está totalmente deprimida, no va a ocurrir, no van a venir inversiones, por lo menos de ese tipo. Ahora es verdad, lo que es extractivista o financiero, puede pasar de que recibas inversiones, pero ¿por qué vos te pondrías ahora acá a producir en Argentina si agarrás dólares, tenés dólares, vas, los pones en tasa y te llevas más dólares? Claro, o sea, ¿por qué vas a ver, pensemos, ¿por qué pondrías un restaurante? ¿Por qué pondrías una fábrica de lo que sea, de tornillos, por decir algo general? Si no vas a vender. Exacto, si tu demanda se te cae, ¿por qué vas a contratar personal? Por eso el desempleo pasó del 5,7 al 7,6. O sea, es casi un 35% de aumento del desempleo en esa tasa, y me parece que es algo que no va a poder resolver Milei mientras siga bajo esta lógica. ¿Cuáles son los puntos más débiles del modelo? Vos decías, bueno, obviamente el pozo recesivo es uno, es difícil que haya crecimiento, que aumente la demanda. ¿Cuál es, vos decís, che, esto que hoy muchos están celebrando, puede ser que en los próximos años lo estemos sufriendo? El problema que tiene Milei, y que es un problema de Argentina a nivel global y que lo van a sufrir todos los gobiernos hasta que no peguemos un salto muy fuerte en las exportaciones, es la falta de dólares. Claro. Entonces esto es independientemente de Milei. Lo que pasa es que Milei lo está abordando de una forma en la cual el problema se agrava. Vos haces el retraso cambiario y entonces ¿cuál es el problema de que el tipo de cambio esté tan apreciado? Bueno, que hay muchos incentivos a importar y pocos incentivos a exportar productos nuevos. De hecho, bueno, yo estoy hablando con sectores vinculados a la vinería y justamente están los vinos y están tratando de exportar y dicen, los costos no me cierran. O sea, van a caer esas exportaciones tarde o temprano. Lo mismo para quien trabajaba para el exterior. O sea, hace un año trabajabas para el exterior y decías, che, qué bien, está laburando para afuera, cobras en dólares, y ahora con el dólar planchadísimo y los precios subiendo. Esos son los que ven la inflación en dólares realmente. Ya no te sirve, claro. Que hay una cosa muy real, que es que está todo muy caro en la Argentina. Vos comparás lo que sale vivir en otros países, en Europa, te digo, Estados Unidos, y es más barato comer, alquilar. Mira, no lo puse en el libro, pero es verdad, todos los lugares que fui por el libro, todos los lugares gasté menos que acá. Sí, la verdad que por eso esa inflación en dólares se ve. A mí me parece que ese es un modelo de manta corta, o sea, trata de solucionar un problema, pero te desabrigás los pies, vamos a decirlo así. Por otro lado, entonces el problema que tenemos ahí es que ¿cómo vas a incentivar exportaciones nuevas, exportaciones industriales, si cada vez se te vuelve más caro producir en Argentina? Con lo cual es un problema no de Milei, digo, es un problema general de Argentina estructural, y que me parece que para solucionarlo tampoco hay que pedir devaluación, y eso es lo que a veces uno se pone, y uno cuando se pone en esta posición te dicen, bueno, ¿qué sos, gataflora? ¿O devaluamos o no devaluamos? No. El problema es que hay que generar dólares en forma genuina, hay que incentivar eso. Hay que, por ejemplo, dar subsidios a los bienes que exportamos, o sea, industriales. Hay que dar política industrial. Exacto. Y de esa manera vos generás los dólares y podés tener un tipo de cambio estable, pero en forma genuina, no a costa de endeudamiento. Porque ahora Milei dice que le sobran los dólares. Ahora, ¿por qué le va a volver a pedir al FMI ahora dólares? Porque no alcanzan. Tenemos 20.000 millones que vencen de deuda el año próximo. Por cada punto que creces aproximadamente, la serie histórica te marca que demandás 2.000 millones más de dólares
por cada punto de importaciones. Entonces, si Argentina cayó un 3, 4% y el gobierno piensa crecer un 5%, supongamos que no le creemos, crecemos un 3%, son 6 puntos de brecha, 6 por 2, 12. Supongamos que se requieren 10.000 millones más de importaciones, ya es un montón, más los 20.000. Entonces, lo que quiero decir es, esto claramente colisiona. Entonces, uno podría decir, bueno, ok, pero entonces vos decís que el año que viene explota. No, a ver, siempre y cuando venga el FMI y te ponga esa diferencia, podés seguir pasando los meses, estirándola. Y pero el gobierno del medio quiere levantar el cepo, sobre todo quiere hacerlo antes de las elecciones como para mostrar un logro de gestión más. A mí me parece, ahí va una opinión personal, o sea, que este gobierno puede hacer cualquier cosa, entonces es muy impredecible, entonces es muy difícil pronosticar, pero a mí me parece que si no levanta el cepo en enero o febrero, pasa para después de las elecciones. Es mucho riesgo. Por la cantidad de dólares que tiene el Banco Central. Claro, no, porque suponete que se te va el dólar de 1.000 a 2.000, y no quiero que después Milei agarre y diga, como le hace a Larreta, que tampoco santo de mi devoción, pero lo vuelve loco diciendo que se iba a 5.000. Larreta contestó en función de que él dijo que iba a dolarizar. Claro, sí, no. Vamos a agarrar los dólares que tenías en el Banco Central, que era reserva negativa, y bueno, obviamente se te va para arriba. Pero digo, lo que quiero decir es, no sabemos a cuánto se va el dólar. Esa también es otra gran pregunta, porque hoy, por ejemplo, las empresas importadoras de bienes no pueden acceder a los dólares financieros. Claro. Entonces, ¿cuánto van a demandar de dólares esas empresas? No lo sabemos. Es que la verdad es que no lo sabemos. Claro. Y también se computan en los encajes todo lo que se puso en el blanqueo, ¿no? Sí. Y ese blanqueo son depósitos a la vista la mayoría. Claro. O sea que si se levanta el dólar de 1.000 a 1.500, 1.400, supongamos, la gente agarra, se lleva los dólares y caen las reservas. Entonces me parece que está todo muy atado con alambres como para que el gobierno hable con tanta soltura y tan confiado, ¿no? Claro. Y vos decías esto de que Milei de alguna manera, o inconsciente o conscientemente, apunta al modelo paraguayo. ¿De qué vive Paraguay? O sea, el país. Bueno, Paraguay sí es un país agroexportador. Sí, principalmente. Principalmente. ¿Y por qué apunta ese modelo? Bueno, es un modelo que ha logrado tener crecimiento económico. O sea, vos ves los últimos años de Paraguay, da crecimiento económico de 3, 4%, la inflación también más o menos ronda esos valores. Entonces es un modelo relativamente estable. Por eso pienso que se puede llegar a ese modelo, porque da estabilidad, pero después las condiciones sociales son pésimas. Eso, claro. Pobreza estancada, alta. Después el salario mínimo funciona como techo, no como piso. O sea, 1 de cada 3 trabajadores llegan a superar el salario mínimo. Claro. O sea, 1 de cada 3. Wow. Y una informalidad que ronda entre el 60 y el 70%. O sea, que es una informalidad enorme. Sí, yo estuve ahí y realmente fui a presentar el libro anterior allá, y a mí me sorprendió mucho porque la sala se llenó todo de libertarios. O sea, todos que apoyaban a Milei. Y ya a mí me llamaba mucho la atención. No, pero este está en contra. Claro, no se equivocaron. No, venían a discutir. A mí me gusta. Yo en redes sociales soy muy activo, discuto mucho. Me discuten en YouTube, en Instagram, me discuten. Te gusta el quilombo. Y me gusta, ¿no? Mientras no insulte, discuto todo lo que quieran. Y justamente lo que ellos, fíjense lo que pasa, ¿no? Un Estado totalmente absorbido, vamos a decirlo así, en la mínima expresión. De hecho, tienen un pésimo funcionamiento de la salud, de la educación. Claro. Lo dicen los mismos economistas paraguayos, o sea que no estoy prejuzgando ni nada a Paraguay, ni mucho menos. Te dicen, para atendernos en salud nos cruzamos a Argentina o a Brasil. Sí, claro. O sea, no tienen ni siquiera asistencia en salud mínima como para sentirse conformes. Entonces es un Estado que para mí se va a asemejar mucho a lo que nos quiere llevar Milei. Hay que ver si puede, ¿no? Estoy hablando siempre de objetivos. Ya no es la discusión de hacer el Estado más eficiente, que en última instancia, no sé, al peronismo siempre le costó mucho dar esa discusión, y última Macri decía, nosotros no vamos a eliminar el Estado, lo vamos a hacer mucho más eficiente. Ahora Milei es la desaparición del Estado o la reducción a niveles mínimos. El desprecio sobre el Estado. Justamente, bueno, todos estos paraguayos lo que me decían es, fíjense, con este Estado súper reducido como es el paraguayo, venían y me decían, no, el problema sigue siendo el Estado. O sea que para los gran parte de los paraguayos el problema sigue siendo el Estado. Claro, y vos decís, no, pero bueno, porque hay mucha corrupción. Le digo, bueno, pero entonces militá el honestismo, ¿no? Militá de que sean gente honesta y nada más, pero no me milites políticas económicas, exacto, porque o sea, si no, ¿cuánto pueden robar a alguien? No podemos discutir ideas, ¿no? Con esta cuestión. Con Irlanda, con Singapur, cuando yo muestro esos datos, sobre todo en redes, me contestan, bueno, pero allá no roban. Primero que no sabemos, allá no roban. O allá no está el peronismo, también te dicen. Claro, claro. Decís, ahí no estamos ya, ¿no? ¿Qué podés discutir, no? Sobre esas cuestiones, ¿no? Pero quiero decir, bueno, entonces militá organismo de control. Claro. No milites libertario, no me rompas aparte, todo. Después te enterás que las personas que están al frente de los organismos de control no tienen propiedades no declaradas en Miami, como salió hoy más temprano en el diario AR. Digo, está todo el sistema corrompido en ese sentido. Ahora, lo que yo quizá me pregunto es qué tiene que hacer para vos una oposición que se quiera posicionar, sobre todo pensando en el quilombito que si este gobierno eventualmente deja de estar al frente del Poder Ejecutivo, que va a dejar
¿Cuál sería la salida? Es re grande la pregunta. Sí, es re grande. Yo trato de contestarla en redes y es muy loco porque generalmente, vieron con la lógica de las redes, genera menos interacción cuando uno va a la propuesta que cuando uno va a la crítica. Eso es algo increíble. Pero bueno, yo exploro mucho. Primero, desde la esfera política, a mí me parece que, y quizás pueda sonar desalentador, pero no, trato de que no sea tan así, me parece que la oposición tiene poco para hacer mientras Milei consiga esta estabilidad cambiaria y esta baja de la inflación. Claro. La verdad es que, o sea, nosotros nos decimos, no, pero este está peleado. Mirá, mientras siga así, va a ser difícil que baje. Un 50% de aprobación. Estabilidad económica mata ingeniería electoral. Ya lo vimos con el menemismo. Yo entiendo eso, pero lo que yo siempre le digo a Seba es el costo, porque tenés un 50 y pico % de pobreza. Digo, hay mucha gente que era de la clase media que hoy en día no puede pagarse la prepaga, que tuvo que sacar a los pibes del colegio privado. Mirá, si te sirve, yo te cuento el caso que a mí me pareció que me marcó y que ahí dije, bueno, esto de Milei puede venir en serio y puede reelegir, digamos, pensándolo bien a futuro, es el caso de Bukele. Claro. Bukele son pésimos, fuimos a El Salvador también para el libro, son pésimos los indicadores sociales y nadie lo sabe. Aumenta la pobreza medido por ellos, medido por el Banco Mundial, cayó el salario real, el endeudamiento pasó del 70% al 90% del PBI. Ahora, ¿qué pasa? Vos hablas con la gente, popular totalmente, ¿por qué? Pues solucionó el tema de la inseguridad. Claro. Fin, yo no quiero decir que Milei va a solucionar el tema de inseguridad, lo que quiero decir es quizás eso, exacto. O sea, bueno, su ancho de espada la inflación, y entonces todo lo demás se deteriora, pero la gente dice, bueno, ¿qué? Claro, estás dispuesto a resignar algo de poder adquisitivo en pos de vuelta de alivio, ya sea inseguridad o ya sea inestabilidad en relación a los precios. Soy un poco más pobre, pero exacto, por eso digo, políticamente me parece que la oposición se tiene que preparar para gobernar, pero no tiene que esperar que porque vaya a decir algo o hacer algo puntualmente va a afectar en algo a Milei, porque eso no va a ocurrir así mientras siga bajo esta lógica. Pero sí pienso que se tiene que preparar a gestionar, que tiene que ser una propuesta que enamore. Desde mi punto de vista y lo que yo me especializo y en lo que estoy con el doctorado y demás es con el tema pymes, focalizarnos en el crecimiento de pymes. Claro. A mi modo de ver, el modelo de pymes alimenticias italianas es el que más rinde, con subvenciones, pymes para que se pueda exportar, para que contrate personal, para que realmente bajen los precios por competencia, que eso es el ideal capitalista. Ahora, ¿a los empresarios les sirve el modelo de Milei? Digo, tenés, obviamente que son distintos sectores, tenés las pymes, pero después tenés al gran empresariado. Mira, ¿les sirve o no les sirve? Ahí hay algo que se dice poco, yo pienso que en líneas generales sí. Y te voy a explicar por qué. Porque incluso ante una caída de ventas, lo que se dice poco es que las empresas se evalúan en función, entre otras variables, del riesgo país. Con la caída del riesgo país, vos lo que haces es que las empresas que operan en Argentina valgan más. Claro. Entonces esto es lo que las hace cotizar más en bolsa, incluso a costa de que vendan menos. Claro. Entonces lo que ocurre es que es conveniente para las empresas que se dé una baja de riesgo país. ¿La baja de riesgo país cómo se logra? Bueno, con menos gasto público y con más superávit fiscal. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? O sea, está haciendo todos los deberes para el mercado. Se ven beneficiados por eso. O sea, Paolo Roca, por ejemplo, puede caer la venta, o sea, puede haber una recesión muy profunda, la venta interna cae, pero él se revaloriza en términos financieros y en cuanto lo que hay que ver ahí, cómo le juega a él, que eso es me parece que está todavía en disputa eso, cómo le juega a él que los salarios en dólares también se le están subiendo. Lo mismo que dice Milei del otro lado. O sea, que los costos también se le empiezan a encarecer. Claro. Por eso yo pienso que hay gran parte de esta cuestión de Caputo que no están homologando algunos acuerdos paritarios a la suba. Porque en realidad, estrictamente, si vos sos libertario, y esto puedes ir a hablar con un libertario de Estados Unidos, y le decís, el salario es un precio más. Obvio. Es un ¿por qué el precio del laburo me lo topeás? ¿Por qué me pones un máximo en el precio del laburo? Entonces, ahí es donde ellos muestran las verdaderas intenciones, ¿no? De decir, no, mira, a mí me interesa que gane este sector. Y me parece que en eso está la mano de Caputo, que a su vez es un ancla pragmática para Milei. O sea, a mí me parece que sin Caputo a Milei le hubiese ido mucho peor. Claro. Es un pragmático dentro de... No me gusta su pragmatismo, pero no deja de serlo, ¿no? Sí, yo tengo una última pregunta. La última, así que ya. Porque decís acá, bueno, hay un problema real que tiene que ver con que si suben los precios también sube la inflación, naturalmente. Entonces, yo pienso en todo ese 50% quizá o más de personas que están esperanzadas, que dicen, renuncio a la capacidad de mi poder adquisitivo para pensar en un país sin inflación y demás, porque en algún momento creen que esto va a pasar, que va a pasar la recesión y que van a volver a tener guita. ¿Va a pasar eso eventualmente? Porque siento que al gobierno no le conviene. No, puede pasar. Hay procesos en los cuales, como ocurrió durante el menemismo, que haya un sector que se salva y que entonces ese sector tiene mayor capacidad de compra, ahora tiene mayor posibilidad para viajar al exterior porque es más barato, pero claramente en el conjunto de la sociedad eso no va a ocurrir. O sea, a ver, Milei arrancó con un 41,7% de pobreza. Yo dije antes que no había que hacer pronóstico, pero casi que me animo a decirte con un 90% de certeza que no va a haber un 41,7% cuando deje Milei el gobierno. No. O sea, la pobreza él la levantó, de hecho ya ni se hace cargo, dice como que él sinceró y listo, ahí arranca, ¿no? Pero por eso él dice que baja. El desempleo lo mismo.
¿no? 5,7 arrancó, no va a llegar a 5,7. O sea, bajo este modelo no. Igual uno siempre puede guardar esperanza en que Milei cambie su rumbo. Yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, si él cambia el rumbo, eso es lo que es importante destacar, ¿no? Las ideas por sobre las personas. Si él realmente cambia el rumbo y realmente logra hacer algún tipo de actividad, por ejemplo, ahora están planteando un mini RIGI para las pymes. Sí, bueno, eso sería interesante. Ojalá, por eso, ojalá, digamos, uno no tiene que ponerse en contra de todo, sino tratar de ver cuáles son las propuestas. Si hace un mini RIGI y realmente está bueno, bienvenido sea, ¿no? Bien. Clarísimo, Guido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchaban a Guido Agostinelli, Experimento Libertario, vayan a las librerías, es un gran regalo para Navidad, sí. Para el ahijado libertario, el sobrino, el primo. Ahí está, querés pudrirla toda en Navidad y vos le llevas a tu tío libertario y le decís, toma tío, te compré este regalo. Aparte lo voy a Experimento libertario, de las ideas a la realidad. ¿Sabés cómo terminaron los experimentos libertarios en el mundo? Anda, toma, léelo. Gracias, Guido. Gracias a ustedes.